Toda mi vida me han gustado los coches, cómo se conducen, cómo se ven, y especialmente las historias que se crean gracias a ellos. No me gusta la mayoría de los coches modernos, no me atrae la electricidad. Siempre que busco por un coche es o tiene que ser un clásico. ¿Por qué? Pues porque me inspira, me atrae, me llama, vaya, que me hace feliz al volante, sin asistencias, sin ayudas en la conducción. Y esta semana nos miramos el Jaguar XJS para ver si me excita o me inspira para una futura compra. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Y para excitarse en la compra de un clásico no hay mejor app que Wallapop. Una app que te ayuda a ponerte al volante del coche que tú quieras. Y si es clásico, mucho mejor. ¿Vale la pena comprarse un Jaguar XJS? Si os preguntara por un Jaguar clásico, lo más seguro es que me contestaríais con un Jaguar XKSS o un Jaguar XK120. Y la mayoría de vosotros seguro que me diría el icónico Jaguar Tipo E. Y si no lo creéis, vamos a hacer la prueba. Dime un Jaguar clásico. Jaguar Tipo E. Jaguar Tipo E. Jaguar Tipo E. La verdad es que son unos clásicos espectaculares, pero por desgracia estos tres Jaguar clásicos son inalcanzables para la mayoría de los seres humanos. Así que hoy vamos a ver en detalle una preciosa unidad del Jaguar XJS, el coche que sustituyó al mítico Jaguar E-Type. ¿Diría lo mismo de él Enzo Ferrari? ¿Que es el coche más bonito nunca fabricado? ¿O que no llegó a cubrir las expectativas? La verdad es que han ido pasando los años y cada vez me gusta más. Bueno, hoy vamos a probar una maravilla inglesa. Me encanta probar estos gatos. ¿Cómo suena? Por Dios. Noviembre del 1995 es ya una tercera serie del Jaguar XJS. Ya el último año, porque en noviembre ya se considera del 96, o sea, ya fue una edición especial, fabricada ya en el último año, ya era más Ford, o mejor dicho, Ford había hecho las modificaciones y las revisiones de calidad. No voy a juzgar el gato, simplemente voy a dar mi opinión honesta de lo que siento con el coche. Esto es la versión que sustituyó al mítico Jaguar E-Type en 1975. Coche fabricado de 1975 a 1996, o sea, 21 años de fabricación, el modelo más largo de fabricación de Jaguar. Una versión que, como dijo Jaguar, era la versión GT Touring del E-Type, cuando fueron muy criticados por el diseño de este vehículo. Con los años realmente es un modelo que para mi gusto me ha ido gustando más y más. La verdad es que no tiene nada que ver con la versión o cómo se conduce el Jaguar E-Type a este vehículo. Sin duda alguna no se pueden comparar un vehículo clásico por excelencia como el E-Type y este coche que no deja de ser clásico, el XJS, pero que ya su conducción es mucho más moderna. El coche se siente bien en la carretera, te sientas de una manera muy ergonómica, te sientes cómodo en él, una visualización fabulosa, o sea, ves todo lo que ocurre
fuera, esta es la sensación que te da. Pero se le nota, aunque tenga un motor grande de 4 litros, se le nota un poquito la aceleración perezosa. También por el peso, lógicamente los acabados de nogal y la madera y la piel y los cromados y todo esto, pues no deja de tener muchísimo peso este vehículo. Dirección súper suave. Me encanta cómo se conduce este coche. Y es lo que tienen estos coches clásicos, que te transportan, te sacan de los problemas del día a día. Es tú y la máquina, y es subirte en ellos y ya dejas de tener esos problemas de pensamientos. Te alegra el día subir en un coche clásico. Frena muy bien, dirección excepcional con lo largo que es el vehículo. Esta es una versión automática, la mayoría venían automáticos, el 90%. Encontrar una unidad con un cambio manual es bien raro. Conducir estos coches realmente es un regalo, un buen regalo de Reyes, el que me ha hecho Eduardo. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. ¿Dónde lo compraste? Pues fue a través de un portal, bueno, estaba mirando en diferentes portales y este en concreto creo que no sé si fue a través de Wallapop. Y nada, contacté con el propietario, estuvimos haciendo una negociación y bueno, al final pues llegamos a un acuerdo y entonces, bueno, el coche estaba en Málaga. Y lo fuiste a buscar personalmente. Y lo fui a buscar personalmente, No que de sé. hecho el día que lo fui a buscar estaba en el avión precisamente y fue cuando te conocí, bueno, que estábamos hablando, sí. que me diste muchos consejos. Mira esto, mira lo otro. Sí. Y nada, y bueno, y ese día pues volé a Málaga, conocí al propietario, probé el coche, al final me lo quedé, firmamos la transacción y me lo llevé conduciendo hasta Barcelona, una ruta de 1000 kilómetros, lo hice en el mismo día y fue todo perfecto y fue un viaje fantástico. Para recordar. Sí. Es lo que más me gusta de comprar un coche clásico. Sí, que lo disfruté mucho durante todo el trayecto. Estábamos él y yo y la carretera y fue bueno, una experiencia inolvidable. ¿Qué es lo que te gusta del coche? Mira, lo que más me gusta del coche es el diseño, estas líneas estilizadas, esta desproporción entre el capó y la cabina, ¿no? O sea, igual el capó es más grande que la cabina en sí, que el habitáculo. El diseño me parece espectacular. O sea, yo creo que es un coche precioso y con mucha clase. Y luego los interiores pues son tienen unos acabados de mucha calidad. Una calidad de la época que pienso que hoy en día no se hacen y bueno, pues te traslada un poco a ese momento, ¿no? De la época. De la época, que se hacían los coches de otra manera, con unos acabados... Reales. Sí, Con reales. buena piel, Sí, con buena madera. con no buena madera, de nogal. Y bueno, y también pues el tirador de la puerta pues es metálico, pues es una tontería, pero no es un tirador de plástico. Exacto. Es detalles que hoy en día pues ya se ha perdido y bueno, pues no, con las lavadoras pues no es lo mismo. Te entiendo perfectamente, Eduardo. Eduardo, ¿por qué un Jaguar XJS?
Bueno, pues era un coche que desde la primera vez que me fijé en él, pues me cautivó. Esto fue en el año 1995 y bueno, pues me llamó mucho la atención. Estaba parado en un semáforo y me gustó pues sus líneas estilizadas, el acabado y bueno, me pareció un coche diferente. Pues mira, la sensación es algo muy especial porque nada más abrir la puerta y sentarme en el asiento y encender el motor, pues conecto directamente con el coche, y a medida que empiezo a conducirlo, pues de repente todos los problemas o todos los dolores de cabeza se me olvidan y estoy solo yo, el coche y la carretera. Entonces, pues es una sensación, no sabría cómo describirlo. Lo disfruto mucho y es una experiencia que intento hacer a menudo porque me gusta mucho. Y bueno, hasta hoy es todo. Conducir estos coches realmente es un regalo, un buen regalo de Reyes, el que me ha hecho Eduardo. Si os gusta lo que hago, pues ya sabéis, no dudéis en hacer clic a las notificaciones y suscribiros si os parece interesante el canal. Así que, esto es todo, amigos. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.